Bienvenidos a Lengua y Cultura Accesibles, un puente sin barreras al conocimiento. porque la información no es un privilegio, es un derecho. En esta conversación me acompaña una persona a quien aprecio mucho desde hace mucho tiempo. Clara y yo tuvimos el privilegio de entrevistar a su esposa, Annie Delgado, un día que ella vino acompañada de una también querida amiga nuestra, que fuimos compañeros de trabajo durante mucho tiempo, Lourdes Bencosme. Ambas con discapacidad visual, personas ciegas, pero con una vida exitosísima. Y en aquel momento dijimos que queríamos conversar también con el esposo de una de ellas, el esposo de Annie, Pedro del Rosario. Pedro del Rosario con nosotros, bienvenido. Bien, saludos, saludos. Ver con la naturalidad que tú tratas este trabajo, entonces me da confianza. De manera que, Qué bueno. gracias, ya ustedes saben, soy Pedro Antonio del Rosario Rondón. Sí, Pedro, yo quiero preguntarte muchas cosas en ausencia de Clarita. Te voy a preguntar cosas que a lo mejor ella no se iba a atrever a preguntarte. ¿Qué A te ver, parece? a ver, a ver. Ese apellido del Rosario, tú eres de los del Rosario, de los padres de la patria que nos legaron en la República Dominicana. Sí, mira, del Rosario, Francisco del Rosario, de Sí, manera que yo soy del Rosario. sí. Entonces yo soy familia de él. Oh, pero qué bien. A mí me gusta juntarme con personas de abolengo. Ah, bueno, bueno. El propósito de este programa es que conversemos sobre dos grandes aspectos de el licenciado Pedro Antonio del Rosario, quien es... Yo soy técnico docente nacional de la Dirección de Educación Especial del Ministerio de Educación. Ok. Sí, 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 técnico docente nacional. perfecto. Esa es la ocupación actual, ¿verdad que sí? Sí, Muy sí. bien. Entonces yo decía que me gustaría que abordemos dos grandes temas, que uno de ellos es su vida profesional y también su vida personal, algunos detalles de su vida personal. ¿Te parece bien? Bien, bien, excelente. Sí. Correcto. ¿Cómo tú naciste ciego? Bueno, fíjate, yo podría decir que nací ciego. ¿Por qué? Porque yo nací con la condición. Aunque yo vi un poco, pero yo puedo decirle que no conocí rostro, sino que vi las luces y veía bultos. Y tengo una anécdota. Ah, sí. Sí, en primaria, ya en inicial, yo recuerdo que mi papá, o bueno, eso me comentan. Mi papá tenía un carro y había una niña también que su papá tenía una guaguita. Mm, Y entonces dicen que hubo un accidente mm, porque chocó el carro de Perucho y la guaguita de don Ifraía, me parece que era que le llamaban al señor. mm. Entonces la gente lo creyó, pero fue que yo choqué con la niña ¿Qué? porque no la veía. Entonces eso se regó en el pueblo. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Espérate, espérate, yo como que no lo acabo de No, no lo entender. entendiste. Es decir, tú chocaste con la niña. En la escuela, en el colegio, sí. Ah, ok. Con eso te quiero decir lo poco que veía. Ah, muy bien, muy Sí, bien. Entonces la gente comentaba, bueno, chocó el carro de Perucho, que era tu papá. sí. Y don Ifraía me parece que era el señor. Y eso ocurrió hace muchos años. Uh, ¿Y en qué lugar del país naciste, Pedro? yo nací en San Rafael del Yuma. Del Eso es de la Yuma. provincia de la Altagracia. Sí, de Oh. Higüey. Tenías un poquitito así de visión, veías luces y cosas, pero no recuerdas rostros. No. Yo puedo decir que mi familia me apoyó enormemente. Mm. Tenía la libertad de poder montar en un caballo Oye. sin ninguna dificultad. Bueno, mi padre, él decía, ¿tú crees que puede hacerlo? Y yo le Mm. decía, sí. Oye. Yo podía subirme hasta en una mata de coco. Oye. Y cuando yo bajaba, encontraba todos los cocos recogidos. Oh. Me subía a una mata de mango, yo remeneaba la rama Oh. y en el tronco lo encontraba. Entonces a veces yo decía, pero ven acá. Pero también podía ir al potrero y mi papá tenía su caballo que tenía herradura. Oh. Y entonces yo podía seguir los pasos del caballo porque cuando chocaba con las piedras. Y el Oh. caballo, según me dicen, y yo lo creo así,
él sabía que yo era ciego, porque yo le puedo decir a ustedes que la naturaleza es algo extraño. Sí. Y muchas personas del campo que van a escuchar esta conversación se darán cuenta que es así. El caballo se dejaba que yo lo agarrara, pero había momentos que probablemente como estaban contentos con otros animales, bueno, me era más dificultoso, pero de repente yo encontraba el caballo con un lazo. Oh. ¿Qué quiere decir todo esto? Mi papá me daba seguimiento. Te apoyó mucho. Él atarrayaba el caballo y entonces yo encontraba aquí el lazo, pero él nunca me hablaba. Lo atarrayaba, tú dices. ¿Qué Sí, significa eso? bueno, atarrayar es amarrar Ajá, el caballo. Ok. Le lanzaba el lazo Ajá. y entonces el lazo era largo y ya yo lo agarraba y yo, "Guau, este es el mío, pero y este lazo". Qué bien. O sea, él no me hablaba. Cuando yo bajaba de la mata, yo encontraba los mangos recogidos y él no me decía nada. Pero Pedro, yo te felicito, porque hay personas que así, que ven bien y no son capaces de subirse a una mata de mango y menos de coco. Bueno, en la de coco tengo una anécdota que una ocasión me agarré de una rama y la rama se quebró. ¡Ey! Y entonces ahí fue que me di cuenta, y papá el que recoge las cosas. Porque cuando me dice, agárrate, no te dejes caer. Ay, Sí. que la rama del coco le decimos penca, una Sí, penca. la penca, exactamente. Oh, Sí. Dios, eso es peligroso, caerse Sí. de una mata de coco. Sí, sí, Así porque es. como que no tiene ramas donde uno pudiera tal vez en la caída libre no hay donde agarrarse. No hay forma. Eso es. Sí. Entonces, fuiste a la escuela, estudiaste así siendo un niño, ¿verdad? Ibas a la escuela. Sí, bueno, en primaria, ya entonces cuando se dieron cuenta que no podía, yo recuerdo que había una maestra ya cuando pasé a primer grado, ella dijo que yo no podía, porque es que aunque trataba con el lápiz, hacía la raya, pero no la veía, no veía lo que hacía. Entonces, luego, en segundo grado, yo creo que yo me quemé tres veces en Oh, segundo. es difícil. Y luego entonces hubo una maestra que dijo, yo lo voy a ayudar, vamos a trabajar de forma oral. Y déjeme decirle que yo llegué hasta octavo Oh, de forma oral. wow. Es decir, que ella te decía todo lo que había impreso en los libros, diciéndotelo, ella con sus palabras. Bueno, mira, mis padres me apoyaron tanto que yo decía que compraran los libros de texto en la letra convencional. Entonces, algunos decían, ¿y para qué le compran esos libros? Pero yo era el que tenía todos mis libros. Oh. Y allá tenían que ir los estudiantes a hacer la tarea, pero había que leer en voz alta. Oh, de modo que había algunos estudiantes que no tenían los libros, pero tú sí los tenías. Exactamente. Entonces, el único compromiso era ese, que leyeran en voz alta. Uepa. Y cuando al otro día ya yo me sabía la clase de memoria, con punto y coma. Mira, qué estrategia más Sí, interesante. sí. Qué bien, qué bien. Y entonces así fuiste, ¿verdad? Avanzando en tu carrera estudiantil hasta que finalmente te gradúas de bachiller. Bueno, yo tuve una dificultad antes en bachillerato, porque déjame decirte, yo era tremendo en la teoría, en la práctica no. Ok. Ya entonces en primero de bachillerato, el profesor le dice al director, él es bueno en los conceptos, pero ¿qué vamos a hacer? Porque es que no tenemos la forma de cómo explicarle. Y el director dijo, esto no es una escuela de ciegos, de manera que él no puede estar en la escuela. Será como que no era el día mío. Ajá. Y yo le dije, quédese con su escuela, de malcriado. Y resulta que entonces le dije a un muchacho, amigo, mira, ve a Santo Domingo, que yo escuché y le di el teléfono, eso fue en la voz de las Fuerzas Armadas, de la Organización Dominicana de Ciegos, alfabetizaban a las personas ciegas. Oh. Y yo dije, no, yo tengo que, porque oigan, usted dirá una contradicción, octavo y no estaba alfabetizado. Oh, ¿y cómo es eso? Déjeme decirte que era oral. Yo no sabía escribir mi nombre. Las letras trabadas, sílabas trabadas, como draw, Ajá. yo tenía dificultades con Oh. esas
con esas sílabas. Oh, Y entonces la ortografía era pésima. ok. De manera que de ahí yo vine y vieron mi potencial y te puedo decir que la directora de la escuela de ciegos dijo, mire, usted puede estudiar educación. Yo estaba estudiando, cuando me hice bachiller, que fue en Senapec, Ujú. yo estaba estudiando comunicación social. Y ella Mm. dijo, mira, a ti te conviene estudiar educación, tú tienes arte para eso. Oh, qué bien. Y me estudié educación en el Felibaristo, hice la licenciatura, Oh. duré 14 años como maestro itinerante, Ah, que de bien. eso yo te voy a explicar más adelante. Interesante. Y luego entonces hice una maestría en la universidad, La UAPA, para adultos, una maestría. Sí, sí. Y estoy como técnico docente nacional Wow. porque me lo gané, porque yo Claro. puedo decir que con la tecnología yo hago los trabajos que puede hacer cualquier otro técnico. Te Sí, imaginas, wow, pero eso es una cosa maravillosa. Por eso es que no nos bastó a Clara y a mí conversar solamente con Annie, con tu esposa, y con Lourdes. También sabíamos que teníamos que hablar contigo, porque son historias que, bueno, que hay muchísimas personas, como te decía ahorita, que no se suben a una mata, a un árbol, que tienen su vista, tú lo hacías, y hay personas que tampoco logran completar sus estudios porque tienen muchos obstáculos, ¿verdad que sí? Pero resulta que tú tuviste muchos obstáculos y completaste sí, y sí. te licenciaste y duraste mucho tiempo trabajando como profesor, ¿verdad? Como maestro Sí, como itinerante. maestro itinerante. ¿Y El qué? maestro itinerante es el que apoya, ahora está asistiendo a los estudiantes con las herramientas propias de los estudiantes ciegos para el asunto del sistema Braille. Yo pudiera brevemente decirte que el Braille sencillamente son como seis puntitos. Tú Sí, tienes, creo que tienes algunas letras que pudiera mostrar. sí, Y con estos 6 puntitos, la presencia, la ausencia de los mismos, nosotros podemos hacer las letras, los números, la simbología matemática, todo lo que tiene que ver con lo que usted hace con lápiz y papel, nosotros lo hacemos con el sistema Braille, con puntitos. Y interesantísimo. tenemos En mi mano yo tengo este que es ok, aquí está el el alfabeto, alfabeto y también, perfecto, y en el sí. equivalente ahí en el sistema, ¿ves? Entonces todo esto es en grande, entonces nosotros decimos que es el macro. Macro. Pero tenemos un libro que es uno de los libros, para mí, cuando yo vi ese libro, yo dije, bueno, pero aquí que yo voy a aprender todo lo de República Dominicana. Mira, Ok. en este libro, Este. sí, es como el Atlas Sí. de la República Dominicana. Con Oh. él, aquí yo puedo darme cuenta de todo. Mira, aquí está, por ejemplo, El mapa. el mapa, Sí. exactamente. De la República Nosotros, Dominicana. sí, a nosotros fácilmente nos dicen de una bahía, pero Ujú. eso teóricamente, pero no sabemos lo que es una bahía. Ok. Pero cuando vemos el mapa y nos damos, Oh. cuando nos dicen que es la entrada del mar, Ajá, la bahía de ahí Samaná. podemos ver la bahía de Ahora tú Samaná. estás tocando la bahía de Samaná. Exactamente. Y más hacia el borde, hacia la derecha, está Higüey, donde naciste tú. Y Perfecto. entonces un poquito cerca de Samaná, por allá, ahí veo que hay esas serán Atomayor, ¿qué es lo Bueno, que hay por ahí? aquí con la literatura yo me puedo dar cuenta que sería entonces exactamente Atomayor. Ahí está Excelente, marcado. Entonces excelente. ese es el relieve. Por eso yo digo, si la familia apoya al estudiante o al niño ciego, a Sí, sus hijos, sí. nosotros podemos llegar, pero también debe ser el sistema educativo, la comunidad educativa, que se dé cuenta se empodere, porque ciertamente no se le prepara en las universidades para usted ser maestro de una persona ciega, Mm. pero si ya existen personas que pueden explicar esto, entonces si el docente se empodera de estos conocimientos, resulta que a nosotros nos va totalmente fácil, Sí, sí, totalmente. sí, sí. Wow, pero Sí. eso es una belleza. Ese tipo de material de apoyo educativo se realiza en el centro, ¿verdad? Sí, en el centro de recursos Sí, de la Dirección de Educación Especial, correcto. estos materiales nosotros lo preparamos Sí, y todos los libros de textos también en braille, sí, en audio también cuando son muy voluminosos. sí. De manera que yo creo que
Es un asunto de que la comunidad educativa se empodere de todos estos conocimientos y entonces pueda apoyar al estudiante, porque el estudiante ciego se incluye en un centro educativo regular. Sí. A nivel nacional nosotros tenemos, me parece que son 138 estudiantes ciegos, Oh, bien. pero tenemos casi 400 y tanto de estudiantes de baja visión. Está bien. Sí, que el abordaje es diferente Ok. en ese caso. Esta es como una pizarra, tú decías que esta es positiva. Ok, no, esta es la pizarra, son las tradicionales. Resulta que con esto, el braille, podemos decir que al escribirlo en una pauta o una pizarra de esta, fíjense que yo le mostré los puntitos Sí. y es como un cajetín, aquí hay varios cajetines, ya el tamaño de la letra serían del tamaño de estos cajetines, entonces ya se escribe de derecha a izquierda, eso es como para perforar. Bien, debajo de esa primera, la que levantaste, que es color naranja, Ajá. y entre la naranja y la otra que sirve de base, ahí ponemos un papel, ¿verdad? Perfectamente. Una cartulina sería. Una cartulina, Ajá. papel Entonces, cartulina. entonces se hacen los puntitos usando Utilizando el estilete. el estilete. Exactamente. Muy bien. Y así podemos marcar los puntitos, la presencia y ausencia de lo mismo. Que nada, oigan, vean para que ustedes vean lo fácil que es. Si yo le mostraba a ustedes, por ejemplo, esto. Sí. Aquí yo le estoy mostrando, miren. Aquí hay 3 y hay 3, de forma vertical. Sí. 1, 2 y 3. 3. 4, Cuatro, 5 y 6. 6. Entonces, si ustedes solamente marcan el 1, ya ese sería la A, Esa es la A. el 1 solo. Oh. Entonces, ya la ausencia de los 5 y la presencia del que está en la posición Sí. en el lado izquierdo, en la parte de arriba, Sí. ya eso le da carácter ya de letra. Sí. Eso La se- B son uno Dos. encima y otro debajo. perfectamente. En el mismo lado izquierdo. En el lado izquierdo, perfectamente. Sí. Yo estoy Pero mostrando. entonces mira qué cosa, que cuando hablaba de derecha a izquierda, entonces para poder escribirlo, yo tendría que punzarlo. Ujú. Y yo lo voy a perforar en el lado derecho. En el lado derecho, para entonces cuando yo voltee, quede en el lado izquierdo, para poder leerlo. Quiere decir que tú tienes que escribir al revés. Perfecto. Pero Oh. hay unas pizarras que son una pizarra nueva, que la encontramos en España. Me la puedes pasar Sí, para que es tú la veas. es la que tú decías ahorita que es la positiva. Esta es una pizarra positiva que en vez de yo perforar hacia abajo, yo lo que haría es que yo voy a perforar con este estilete Sí. y en vez de tener una pullita para hacer la perforación, lo que tiene es un orificio. Oh. Porque esta parte, que es la parte del molde, tiene los puntitos que van a encajar en el orificio Ok, y quedaría hacia arriba. Oh, ya entendí Y el puedo mecanismo, escribir sí. entonces ya de izquierda a derecha y leerlo así igual. Como escribimos nosotros normal en español. Perfectamente. Oh, pero Sí. mira qué bien. Esto es un desarrollo. Esta es la misma pizarra, el mismo concepto, pero desarrollado ahora, ¿verdad? Exactamente, sí. Perfecto, Sí. qué bien. Ah, Pero sí. así también, porque hablamos de, por ejemplo, el Ministerio de Educación, nosotros queremos que nuestros estudiantes desarrollen la lectura, la escritura y la matemática. Entonces, fíjate, este ábaco que nosotros le llamamos Soroban o el ábaco cerrado, Aquí está. con él nosotros podemos hacer cálculos matemáticos, Ujú. pero esto no es más que, esto no es tanto como dicen concreto, eso también abstracto, porque las bolitas de arriba tendrían el valor de A5 y la de abajo tendrían el valor de 1. Debajo hay 4 líneas, ¿verdad? Ajá. Entonces, si yo la acerco a la barra separadora, es que tienen valor. Ah, ya. Entonces, si yo clasifico en la serie que tienen columnas, entonces sería unidad, esta es la primera columna, Sí. decena y centena. De Bien. manera que si yo acerco la bolita de arriba en la unidad, sería el número 5. Ok. Pero si yo acerco la segunda, entonces sería un 5, pero 5 decenas. Oh, Entonces ya sería el 50. 50. Oh. Pero
esto lo están haciendo como lo realizan en tinta, lo que ponemos el sumando del lado derecho, el primer sumando y el segundo lo pondríamos del lado izquierdo. Esos son los números, ¿no verdad? Sí, sí, En sí. este caso, yo escribo aquí esta cantidad y ustedes podrán darse cuenta que en la unidad tengo cerca de la barra separadora Sí. 3 bolitas. 3, sí. Entonces, en la decena yo tendría 2 y en la centena tengo una. Sí. De manera que ya ahí ustedes mismos se dan cuenta qué cantidad es esa. 123. 123. Oh, qué Pero había bien. una Pero ¿y forma. el 5 de arriba? ¿Qué tiene que ver entonces? El No tiene 5, nada que ver ahí en ese 123, el 5 de arriba, ¿verdad que no, pero no está, mira que no está No, cerca. no, Ve, si yo no. lo acercara, entonces 3 y 5, 8. entonces ¿qué cantidad sería? 128. Eso es. Entonces, por eso que yo le digo que esto es totalmente fácil. Oh, Totalmente fácil. oh, qué bien. Y fíjense qué cosa, que esto lo utilizan personas videntes y hacen concursos en los países orientales. Ah, Por ejemplo, yo tengo 128 sí. y yo me careo con cualquiera. Oh, En la forma como lo hacíamos anteriormente, porque ahora lo estamos haciendo como lo hacen en las escuelas, pensando en la unidad, decena Sí. y centena. Mira, Sí. aquí yo tengo 128. Sí. Si tú tuvieras una calculadora, Sí. yo fácilmente sumara 321, o sea, 128 Ajá. más 321, y yo me careo con cualquier persona. Entonces ya en este caso yo escribo 321 y yo tengo el resultado Ahí mismo seguido. de una vez. Espérate, déjame ver, que soy un poquito lento con la matemática. 440. Ay, ay, ay. A ver, las 4 bolitas primeras de allá son 400, ¿verdad? Ajá, perfecto. Ajá, Sí. entonces después le sigue 4 también. decenas Ten- decenas y Ajá. después unidades. Sí. 444, pero más 5. Entonces, 4 y 5, ¿cuánto Son es? 9. Entonces la cantidad sería... 449. Pedro, pero tú eres una cosa. Y con la tecnología ya es mucho más fácil, pero... Porque también esto- hay recursos que se usa con el celular. Yo te veo siempre con el celular, ¿verdad? Haciendo todo. Bueno, realmente nosotros no exigimos mucho. Cuando tú me ves trabajando con el celular, yo pudiera tener en un puesto de trabajo bien condicionado, como dicen, para una persona ciega, yo Sí. pudiera tener una computadora más accesible, Sí. porque realmente yo estoy haciendo promociones. Sí, sí, sí. La Apple Ujú. ha pensado en nosotros. Oh, bien. Sí, porque las otras también tienen accesibilidad, yo lo he visto. Ah, bueno, entonces Pero- por eso yo utilizo un celular. Mira, yo llegué aquí fácilmente Sí. con Uber. Yo lo que pedí fue, lo marqué, la dirección, y llegué. Solamente lo que me dicen, bueno, esto está cerrado. Vamos a decir ahí, cuando Clara vea esto, va a decir, pero segundo, pero ¿cómo es posible que Pedro llegara primero que tú? Ah, bueno, yo no lo había dicho que llegué primero que tú. El asunto es que yo tengo una excusa muy válida. Se fajó a llover cuando yo me iba a salir de mi casa y tú sabes que nosotros, ya los hombres de una cierta edad avanzada, no podemos, eso me dice mi esposa, no te mojes que te va a dar gripe. Entonces yo le obedecí a mi esposa y me quedé un ratito y por eso llegué tarde hoy. Entonces, de manera que nosotros, ustedes me ven mi forma, cómo yo le estoy expresando, y bueno, pudiera decirse que una persona ciega, ¿cómo vive? Sí, Bueno, tú hablaste de mi esposa, nosotros tenemos sí, una hija sí. y la hicimos profesional, o la hicimos profesional porque le teníamos que ayudar en la tarea también. Bien, bien. Y fue un tanto difícil. Pero la niña mía, cuando tenía 3 años, yo la inscribí en un colegio. Y yo le dije a la profesora, profe, no se preocupe, que usted va en coche conmigo. Lo único que yo quiero que ella aprenda los colores. El amarillo, el rojo y el verde. Oh, Y que también se aprenda los números. Y oiga cuáles son los números. El 1, el 2, el 0 y el 5. oh, ¿y cómo? ¿Y por qué, Pedro? A ver, explícamelo. Porque yo quería ayudarle, y entonces si ella me podía ayudar para cruzar el semáforo,
con los colores, me podía decir ya. Y con los números, entonces yo le enseñaba el papel moneda. Era una chulería. Cuando yo le enseñaba 100 pesos, ella no decía 100, sino ella decía un 1, un 0 y un 0. Cuando tenía 3 años. 3 años. Oh, pero es que tú eres un estratega de siempre. Sí, yo creo que sí. Yo, por ejemplo, a la esposa mía, yo hubiera querido en un momento hacer un conversatorio con ustedes, Sí. donde porque nosotros hacemos todos los oficios en la casa. No, pero vamos a hacerlo. Y déjenme decirle que algo curioso, yo no sabía que ella podía ensartar una aguja. ¿Te imaginas? Una persona ciega. Una persona ciega con la lengua, se ponía el hilo en la lengua y la aguja, y ella ensarta. Y yo digo, bueno, si tú ensartas, entonces yo coso. Pero es una cosa increíble. Ella nos mostró que ella, bueno, una vez hicimos un video así, ella pelando rulos. Y dice, así como yo pelo estos rulos, pelo cualquier víver. Y entonces ella tenía su ollita con agua ahí. Y de una manera muy ordenada, muy organizada, todo en su sitio. Y es una cosa increíble. Hasta ella dijo, no, me pongo aceite en las manos para no mancharme. Y, ¿tú te imaginas? Y mira, algo que hasta yo me sorprendo, porque nosotros participamos en noviembre en un campamento. Y en el campamento habían algunas que le estaban solicitando que fueran a pelar los víveres. Sí. Y ella dice, bueno, los guineos déjenmelo a mí. Y yo digo, wow, pero ella se atreverá también. Increíble. Sí. Pero Pedro, aquí entre nos ahí, para que mucha gente no se entere, aquí calladito entre nosotros. A ver. Yo dije ahorita que tú has sido siempre un estratega. ¿Qué estrategia tú utilizaste para levantarte a Ani? Bueno, déjame decirte que te dije que yo le dije a un amigo que viniera a averiguar para ver cómo yo me iba a inscribir aquí en la capital. Él vino y averiguó y dice, no, Pedro, eso es los sábados, nada más. Que era en la escuela del Uruguay, que estaba la Organización Nacional de Ciegos. Pero él descubrió también que estaba la escuela de ciegos. Pero cuando yo vine a la escuela de ciegos, yo era adulto, tenía 21 años y no me aceptaron. Ahí la que está al lado de la Olga Estrella ahí. Ajá, sí, no me aceptaron. Pero entonces en ese lugar yo iba y yo logré alfabetizarme junto a mis compañeros. Entonces habían unos muchachos, y iban personas que acompañaban a sus familiares ciegos. Yo andaba con mi batoncito, porque yo soy de Yuma y Sí. solamente me orientaron en orientación y movilidad, pero cuando las personas que acompañaban a sus familiares ciegos, y habían algunos que le decían, mira, fulana es buena moza, y digo, bueno, fulana es buena moza. Mira que fulana es buena, digo, ¿por qué todo coincide en que Ani es buena moza? Porque es verdad que es buena moza. Esa va a ser la mía. Oye, Me dio brega, pero me la conseguí. yo te felicito, Pedro. Sí. La tuya es una vida exitosa que inspira a muchas personas. Ojalá que muchas personas que ven esta conversación, este podcast, se sientan inspirados, ¿verdad? A seguir adelante con los obstáculos de la vida. Mira, ya el tiempo se nos termina, pero yo tenía muchas cosas más por preguntarte que se me han olvidado, porque es que tú hablas demasiado, Pedro. Te quería preguntarte, ¿cómo tú percibes la discapacidad? Para ti, ¿qué es la discapacidad? Una pregunta creo que un poco difícil y atrevida de mi parte, ¿verdad? Ok, bueno, yo teóricamente, seguramente con el concepto, no sería lo que tú quieres como respuesta, pero yo te puedo decir, para mí, como persona con la condición, la discapacidad visual, pudieran pensar que es una persona triste. Hay momentos que a uno le llegan, sí, es verdad. Hay momentos que le llegan cuando tú estás en una calle, que tú no puedes cruzar, que tú no encuentras a nadie, tú te desesperas, eso es verdad. Sí. Pero después que ya yo he tenido la facilidad, yo no soy rico, pero tengo la facilidad económica, ya yo hice mi hija profesional y le digo a mi mujer, lo mío nada más es comer y yo no sé y transporte, yo no necesito más nada y vestir. Yo entonces lo hago más fácil
y yo me siento feliz. Sí. Yo me gusta mucho el campo. Ah. Eso es lo que hago los fines de semana, me voy para el campo. Excelente. Yo tenía que estar en el campo, pero yo dije, no, pero si es clarita, vamos a hablarle un poco. Sí. Y déjame decirte que como el tiempo va corriendo, yo quisiera decirle, así como dicen ustedes, que ojalá esto sea de motivación, a las personas con discapacidad visual que vean este podcast, esta conversación, yo quiero exhortarle. Miren, yo creo que nosotros lo que tenemos que unificar esfuerzos. Nosotros no tenemos que estar como en contrariedades, sino es buscar la forma de que las ideas y las estrategias que utiliza una persona, poder empoderarse de esa, y entonces el conocimiento que tú tienes, más lo que tú sumas Sí. con el amigo, Sí. eso es interesantísimo. Sí. Yo no sé mucho de tecnología, pero yo le digo a mis compañeros, los que son un poquito amigos míos, porque hay algunos que dicen como que yo privo. Yo no privo, lo que pasa es que yo soy habilidoso, entonces como yo he llegado con mis habilidades, Claro. entonces eso como que hace un poquito de ruido, de mella. Sí, sí, sí. Pero no es conmigo el problema. Yo creo que nosotros tenemos que unirnos y decirle, por ejemplo, al Ministerio de Educación, motivarle, mostrar nuestras capacidades para que ellos se sientan motivados, y recursos tecnológicos y todos estos recursos que quizás lo que tienen económicamente lo pueden conseguir, que el mismo Ministerio de Educación también se motive, porque solo nosotros lo que necesitamos es leer, escribir, cálculo matemático y la utilización de la orientación en la movilidad con nuestro bastón. Ya después las actividades de la vida diaria, miren, yo creo estar lindo, Pero hermoso, si no, tú planchadito. Solamente que la cara, pero después todo tú estás nítido. Perdone, lo que pasa es que Pedro, yo siento mucha confianza con él. Entonces, tú estás perfecto, nítido. Tú tienes la chacabana blanca que se usa en este gobierno, todo lo importante, o sea, las personalidades siempre tienen una chacabana blanca. Bueno, en este caso yo la tengo blanca porque, recuerden, yo no sé, anteriormente yo tenía la idea que un maestro vestía con una corbata, camisa blanca y el pantalón negro. Oh, bien. Eso es lo que fue con un libro, yo no sé en qué libro fue que alguien me describió eso. Entonces yo me he quedado como con la idea y siempre me gusta utilizar mi camisa blanca. Sí, vestir elegante, Sí. elegante. Entonces, como maestro itinerante, duraste mucho tiempo prestando ese servicio a muchos alumnos ciegos, ¿verdad? Estudiantes ciegos. Entonces tú ibas de un lugar a otro a dar orientaciones, eso es, ¿verdad? Sí, el maestro itinerante le asesora al maestro de aula para que sepa cómo abordar al estudiante y asiste al estudiante en las herramientas propias que son específicas, y también a la familia, porque es que la familia muchas veces no tiene la confianza en que se puede hacer las cosas. Por ejemplo, en el asunto de la actividad de la vida diaria, es muy difícil que una familia le deje que encienda una estufa. No, a mi niño ciego que encienda la estufa, bregar con fuego, con estufa, es muy peligroso. Sin embargo, nosotros allá en casa van algunas jóvenes, adolescentes, y se sienten felices cuando uno le dice, mire, vamos a hacer café, pero ¿usted qué lo va a hacer? Ellos van específicamente para eso. Personas ciegas. Personas ciegas. Incluso, ¿cómo ustedes pelan los plátanos? Miren, pelar una piña. Hasta a la persona vidente le es difícil. Ajá. Yo quisiera en un momento hacerle una práctica, cómo yo le pelo una piña en menos de 3 minutos. Mira, ahora le voy a decir a Clarita que vamos a grabar un podcast allá en la casa de ustedes. Excelente. Sí, excelente. sí, va a ser y tú me dijiste un día que tienes una sobrina. Sí, que es sorda. Sobrina política. Ajá. Es hija de un hermano de mi esposa. Sí, quedamos en que tú un día me dijiste. Y yo tengo una hermana también que es sorda. Ah, bien. Sí. Entonces quedamos un día, tú me hablaste de que vamos a juntarlas, a ver cómo se... Sí, yo siempre he creído en eso. Yo creo que el segmento poblacional con las condiciones debe reunirse, porque para mí, cuando vine aquí a Santo Domingo, yo creí que era el único que era ciego. Aunque mi hermano tenía dificultades, él sí vio mucho. Sí. Pero
Yo creía que era el único, era yo ciego. Cuando yo vi todos esos, oye, estoy utilizando el lenguaje ver, Sí. que se puede utilizar, no hay que Ajá. cambiar el lenguaje. Ajá. Y todos esos muchachos que bajaron y bajaban la escalera ahí en la escuela de ciegos, que hoy es centro de recursos, Sí, sí, también está la escuela José Manuel para sí, sordos ciegos y sí. con discapacidad múltiple, Mm. que ellos bajaban corriendo la escalera. Digo, pero ven acá, ¿Y, pero esto es y increíble. cómo es eso? Y también un muchacho que yo le pregunto, yo digo, ¿qué hora es? Y yo oigo que hace crac, crac con un reloj. Con los dedos la veía a la mano. Uepa. Un reloj para en braille o para Sí. ciegos. Oh. Todas esas tecnologías, todo eso, excelente, fuera muy bueno que nosotros tuviéramos. Yo de manera, yo quisiera, porque a veces uno no, como que no se atreve mucho, Mm. porque estas cosas pueden ser armas de doble filo. Sí. Yo entiendo que, así como tú hablaste del gobierno, ojalá el Ministerio de Educación se siga motivando y siga ayudando a la discapacidad, a la inclusión, y le siga proporcionando materiales. Sí. Y ahora con este asunto de la tecnología, estos materiales tecnológicos son sumamente importantes. Excelente. Sí, Pedro, yo hubiera querido que duráramos mucho más rato conversando. Yo creía, mira, te digo la verdad, que al no estar acompañándonos Clara aquí, bueno, yo iba a decir, bueno, pues se nos va a acabar el tema conversando solamente todos hombres feos aquí. Pero mira, se nos acabó el tiempo y ya tenemos que cerrar. Pero como siempre, tenemos que decirle gracias a nuestros amigos de Access Team RD, que ellos hacen accesible este contenido, y por supuesto también con Brian, nuestro excelente... ¿Qué es lo que tú haces, Brian? Control Master. Muchas gracias Pedro por acompañarnos en esta conversación. gracias. Ok.